O sea, cuando hay adulterio, entonces ese es el único medio para que la persona pueda divorciarse. La otra, hay divorcio por causa del adulterio y abuso físico. Si usted ve, son diferentes puntos de vista. Y el número 4, hay divorcio por cualquier motivo. Esas 4 formas lo utilizan las iglesias, hermano. Entonces, si usted nota, pues tal vez algunos tienen razón y otros no, según la palabra. Solamente nosotros lo podemos saber a través de la Escritura. Y este asunto vamos a ver realmente a la luz de la palabra, realmente si Dios permite el divorcio o no. Ese es el punto central. Eso es lo que queremos saber, si Dios permite el divorcio o no. Y vamos a tomar como base la Escritura en Mateo capítulo 19, verso 3 al verso 12. Vamos a ver la palabra. Cuando lo encuentre, dígame con amén. San Mateo capítulo 19, verso 3 al 12. Quiero que use su Biblia, hermanos, porque aunque usted lo esté leyendo, aunque se le presente la palabra a través de la pantalla, yo quiero que usted use la Escritura, use la palabra del Señor, porque usted va a tener la información correcta a través de la palabra del Señor. ¿Ya lo encontró? Dice así la palabra: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla?
pues ¿para qué casarse? No tiene caso casarse. Pero Jesús les sigue ahí comentando y les dice, bueno, es que no son todos capaces de recibir esto, sino aquellos quienes es dado. Y luego Jesús presenta un grupo de personas que se le llaman eunucos. Los eunucos, ellos no podían casarse por lo regular, ellos trabajaban para cuidar las mujeres de los reyes, y los eunucos eran gente de confianza, ellos no se casaban porque realmente no podían, ¿para qué tener mujer? Eran las únicas personas que no se podían casar. Es por eso que Jesús le está aquí diciendo a los discípulos esto. Entonces quiere dar a entender Jesucristo que todos tienen que casarse porque es normal, el matrimonio es normal. Entonces, hay ciertas personas que a él no les sale el matrimonio, bueno, pero no todos. La mayoría sí, así que forzosamente se tiene que casar. Me gustó esto del comentario que hicieron los discípulos, pero sigamos viendo la palabra. Este pasaje que acabamos de leer de Mateo capítulo 19, versículos 3 al 12, lo tendríamos que ver a través del contexto histórico, hermanos, para que podamos comprender este pasaje. En los tiempos de Jesucristo existían dos escuelas muy importantes. Una se llamaba Shammai y otra se llamaba Hillel. Estas escuelas eran escuelas fuertes en los tiempos de Cristo. La escuela Shammai era un poquito estricta en cuanto al matrimonio. Esta escuela enseñaba que no podía haber divorcio a menos de que fuera por causa de adulterio. Es lo que enseñaba esta escuela.
espíritu y no seáis, ¿qué dice? Desleales. En Malaquías Dios está siendo muy claro, hermanos. Dice: yo, Jehová, aborrezco el divorcio. Esto es para los que están todavía casados, ¿verdad? Que todavía tienen a su esposo y todavía tienen a su esposa. Los que todavía tienen a su compañero o compañera. Esto es importante porque ahorita vamos a estar viendo algunos puntos también muy interesantes. Así que, hermanos, Dios no permitió desde un principio el divorcio. Veamos Romanos, capítulo 7. Ahí el apóstol Pablo habla de una forma que la persona se puede divorciar. 7, 2 y 3. Cuando lo encuentren, díganme con amén. Dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley de, ¿qué dice? Del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. El apóstol Pablo está hablando también muy claro en cuanto al divorcio, y él dice que la persona no puede divorciarse mientras su compañero vive. La mujer no se puede divorciar de su marido. La única forma que se puede divorciar, aquí el apóstol Pablo en este pasaje dice que tiene que morir su esposo o su esposa, y de esa manera pues queda libre el que queda vivo y se puede casar. Entonces, nosotros vemos, hermanos, esta situación del divorcio. Yo sé que hay personas que están aquí y están esperando, ¿verdad?, una buena respuesta, porque realmente eso es lo que se necesita. Hay una de las razones por las que Dios realmente no permitió el divorcio, hermanos, y es que el acto del adulterio es un delito grave. Es un delito grave, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque viola la santidad de Dios, el adulterio. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Viola la santidad de Dios, viola la santidad del matrimonio y viola la dignidad de la persona perjudicada. Qué tremendo es esto. Es por eso que, hermanos, este asunto del adulterio es un asunto muy tremendo, porque se tiene que manejar como la Escritura lo maneja. Así que hay tres poderosas razones que las que acabo de mencionar por qué es un delito grave el adulterio. Porque viola la santidad de Dios, porque viola la santidad del matrimonio y porque viola la dignidad de la persona afectada. Obviamente nosotros entendemos eso. Cada vez que hay una situación de esas, a mí me duele hasta el alma, porque son situaciones muy tremendas, son golpes muy fuertes. Que la persona que queda afectada de ese asunto pierde todo, hermanos. Se le viene el ánimo
Entonces es algo delicado esto. Esto es lo que provoca el adulterio, hermanos. Pero no nada más hasta ahí llega el asunto, hermanos. Ponga mucha atención. No nada más llega hasta ahí la gravedad, sino que también se violan los mandamientos que Dios estableció en Éxodo capítulo 20. Y vamos a ver allá en Éxodo capítulo 20, miren. Éxodo capítulo 20. Y vamos a marcar ahí los mandamientos